Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y vamos a hablar hoy de, de los privilegios fiscales. Estoy corrigiendo por una razón, porque nosotros hablamos de evasión fiscal a veces y la evasión fiscal tiene un sentido técnico diferente y aquí en realidad lo que hemos estado viendo en los últimos días, en las últimas semanas, es el problema de los privilegios fiscales, ¿no? Entonces, precisamos el término. Y tengo el gusto de platicar con Carlos Brown Solís, que es coordinador del programa de justicia fiscal de Fundar. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y con Leonardo Núñez González, investigador aplicado de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Bueno, ¿qué tan serio es el tema de de los privilegios fiscales y del hoyo fiscal que tenemos? Sí. Bueno, primero, una cuestión. La recaudación fiscal en México es muy baja, ¿no? Para empezar. Sí, sí. Justamente se vuelve especialmente grave en un país como México, que tiene unas características muy particulares en términos de recaudación, y esto es lo que lo vuelve especialmente relevante. México es, según quien lo mida, la 11ª o 12ª economía más grande del mundo. Estamos hablando de una de las grandes potencias globales, que tiene un nivel de desarrollo medio, similar a Turquía, Hungría, Brasil, otros países que tienen un nivel de desarrollo por varias mediciones, más o menos ahí en la mitad de la lista. Pero México recauda como los países más pobres del mundo. Estamos hablando de que México recauda 13.3% del Producto Interno Bruto. Se espera que el próximo año sea entre 13.2 y 13.3%. Esto es solo recaudación, sin incluir petróleo, sin incluir otros ingresos. Y esto nos pone en una lista muy particular. Estamos hablando de, nos ubicamos en la lista con países como El Salvador, que es el tercer país más pobre de América Latina, o Mali, que es el 8º país más pobre del mundo, que es un país que está en el África subsahariana. Es decir, México tiene un estado débil, de entrada, que aunque se combatiera toda la corrupción posible en términos de la recaudación, difícilmente alcanzaría un nivel de desarrollo como el que se esperaría de una economía como la mexicana. Dicho eso, el hueco de las finanzas públicas que dejan las condonaciones fiscales, que es el tema que abrimos desde Fundar, después de 4 años de batalla en litigio estratégico, logramos que el SAT publicara las listas de las personas físicas o morales, es decir, los contribuyentes, a quienes se les perdonaron impuestos entre 2007 y 2015. Y no solo eso, también incluye la lista de los créditos fiscales cancelados, que es una cosa que suena técnica y aburrida, pero es muy importante. Los condonados son perdones permanentes de impuestos. El Estado dice... permanentes para el futuro también. Para el futuro también. Esos ya no se pueden cobrar. Son perdones que se otorgan a contribuyentes en programas. En este caso, el gobierno mexicano tuvo 4 causas por las cuales entregó esos perdones, que tiene que ver municipios que tenían problemas de regularización fiscal, que el ISR de sus trabajadores, que lo tiene que trasladar a la federación, el Estado le dijo, el gobierno federal le dijo, quédatelo, es tuyo, no necesitas entregármelo. Y ese es dinero que ya no es fiscalizable, que no sabemos qué pasó con él. Son 35 municipios que entraron a través de un decreto en el Diario Oficial de la Federación de 2008. Luego están las multas por infracciones que se perdonaron. Cuando no pagas a tiempo, funciona igual que una tarjeta de crédito. Aumenta por intereses, pero además hay multas, recargos, actualizaciones, todo lo que tiene que ver con la deuda, es exactamente lo mismo con los impuestos. Entonces, el artículo 64 del Código Fiscal de la Federación dice, si hay multas por infracciones y tú te quieres poner al día de buena fe, yo te perdono ese dinero, ¿no? Ese es el segundo motivo. Y los 2 más graves de esta lista son las amnistías fiscales masivas que hicieron en 2007 y 2013 respectivamente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en sus primeros años de sexenio. Y estas son las más graves porque fueron masivas. La intención original era la contribuyente que se quiera poner al corriente, que quiera hacer borrón y cuenta nueva, así se llamaban los 2 programas masivos, pueden hacerlo. Y todo suena muy bien, ¿no? Tú dices, bueno, cualquiera puede entrar. La cosa es quién puede ingresar efectivamente a esto. 1, quien se entera. 2, quien puede navegar por los lineamientos. Y 3, quien puede mantener la relación con el SAT. El contribuyente promedio de un hogar de 4 personas que gana 12,500 pesos al mes difícilmente tiene el tiempo, el esfuerzo, la capacidad o a veces ni se entera de un programa masivo de amnistía. Quienes se terminaron beneficiando, y es lo que muestran estas listas que publicamos el mismo día que se nos entregaron, el 1 de octubre, son
7,884 contribuyentes que se beneficiaron por cantidades millonarias. Estamos hablando de la élite social y política de este país, estamos hablando de algunas de las grandes empresas, pero esto no incluye a 201 contribuyentes que en total suman 101,443 millones de pesos. Es decir, de los que sí sabemos, que nos dieron la lista con nombre, RFC, monto, motivo y demás, suma 247,000 millones de pesos. Este es el equivalente, más o menos, a el presupuesto del gobierno de la Ciudad de México en un año. De ese tamaño es el desfalco. 2 veces el presupuesto de Jalisco, de todo el estado de Jalisco para toda, digamos, la política pública necesaria. Por cada peso que sabemos de los que sí tenemos nombre, apellido, RFC y demás, hay 60 centavos que están en la opacidad gracias a estos 201 contribuyentes que están amparados. Solo sabemos el monto total y el número de contribuyentes. Y porque están amparados no se hacen público. Exactamente. Pero ya quedó sin materia sus recursos jurídicos. Entonces, lo natural es que el Poder Judicial empiece a entregar los nombres y montos con RFC, digamos, como se han entregado hasta ahora las listas de estos 201 contribuyentes durante los próximos, me gustaría ser optimista y decir semanas, pero seguramente van a ser semanas, meses, incluso años, ¿no? Esto depende de la voluntad del Poder Judicial para ya acatar resoluciones, porque además el Poder, digamos, el INAI nos dio la razón desde el principio, el Poder Judicial, una parte y un circuito de jueces ya nos dio la razón también, y ahora lo que toca es que de acuerdo a todos los antecedentes, y además ya hay jurisprudencia, ya se dictó una contradicción de tesis, que dice que el derecho a saber es mucho más importante que el secreto fiscal, pues ya nos dan la razón. Entonces, digamos, lo que sigue es que se abra esta información, que tengamos una mirada a estos grandes contribuyentes, porque además esa es la cosa más importante de esto, ¿no? Son los grandes contribuyentes de este país los que están siendo perdonados por el SAT. A ver, Leonardo, ¿y qué es lo que se puede hacer sobre este tema? O sea, ¿cuál es la...? Bueno, lo primero, y por esto vale mucho la pena que esté aquí fundar, es que se tiene que abrir una discusión sobre qué tipo de sociedad somos y qué tipo de sociedad queremos. Déjame empezar solo con un ejemplo histórico que tal vez es anacrónico, pero en Noruega, en 1863, imagínate esto, se creó una cosa que se llama Skattelister. Y esa es una lista completa de todos los ciudadanos del país, en el cual hoy por hoy tú la puedes consultar por internet, y tú puedes ver el nombre de cada ciudadano, sus ingresos y cuánto ha pagado de impuestos, desde el más rico hasta el más pobre. Y eso te habla de un tipo de sociedad, ¿no? En el cual, si bien hay diferencias entre los más ricos y los más pobres, hay una transparencia y hay un Estado que está detrás empujando esa transparencia y también señalando cuánto está pagando cada quien. Porque dependiendo de cuánto obtienes, es cuánto pagas. Y en la medida en la cual una sociedad es más justa, el que gana más, paga más, y el que gana menos, paga menos, ¿no? Uso este ejemplo porque este país, Noruega, resolvió esto en 1863. Nosotros estamos en 2019 haciendo notas de que después de 4 años de que se peleó en tribunales, después de que además hubo muchas derrotas previas, en 2012 la Suprema Corte de Justicia había resuelto que el secreto fiscal tenía que prevalecer, ¿no? Y que no había obligación de transparentar los datos de los contribuyentes. Apenas estamos empezando a dar esa discusión y lo que está detrás de eso es que tenemos una construcción de una sociedad profundamente desigual, con arreglos institucionales que están hechos para llevar los privilegios hacia las personas que ya están encumbradas y dejando en el abandono al resto. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir la cloaca sobre qué tipo de sistema fiscal tenemos, porque detrás de todo esto está pues un Estado que recauda muy poco y que como recauda muy poco puede ofrecer muy pocos servicios y que como tiene esas características que da privilegios a unos cuantos y que solamente les extrae recursos a la mayoría, constantemente está creando un flujo de recursos y un flujo de privilegios que en lugar de acotar las brechas de desigualdad, las está ampliando cada día. Entonces, poner estos números sobre la mesa es importantísimo porque la cifra de condonaciones son 274,000 millones de pesos de 2007 a 2015, que es lo que no sabíamos, y solo para ponerle números, el presupuesto de la UNAM, de esta casa de estudios, es de 42,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, 42,000 millones de pesos cuesta la UNAM,
Estas condonaciones fueron 274,000 millones, 7 veces más, ¿no? Eso nos empieza a dar una idea de a qué se parece ese boquete que ya dijo bien Carlos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar estos datos y sentarnos en los escritorios, sentarnos en las aulas a pensar qué tipo de sistema fiscal tenemos y que apenas estamos descubriéndolo y no lo habíamos discutido. Bueno, esto lo que nos quiere decir son varias cosas. Yo estoy de acuerdo primero que lo más relevante es dejar claro que es una sociedad profundamente desigual, pero además que es una sociedad que ha subsidiado a una economía que hace tan solo unos cuantos años se decía que hay que ser competitivo, que no sé qué, y resulta que la competitividad está basada en el subsidio que los contribuyentes, los que sí somos cautivos, estamos dando para que un sector muy importante de empresarios se digan que son competitivos porque los subsidiamos, ¿no? Sí. Porque eso es un subsidio, ¿no? Literalmente. Sí. A nombre de que regresivo. Además. Es un subsidio que le extrae a las personas con menos recursos y se los da a quien tiene más. Tiene más. Como antes, hace muchos años, hablaban de hood robbing, ¿no? Que le robaba a los pobres para darle a los ricos. Aquí es así. El Estado mexicano, un hood robbing, ¿no? Bueno, es realmente increíble, ¿no? Y también hay todo un tema con respecto al salario, en un país que paga salarios muy desiguales, ¿no? O sea, es una economía completamente subsidiada por los pobres, ¿no? ¿O qué piensan ustedes? No, sí, de acuerdo. Y mucho se ha dicho, y esto es de verdad algo que hemos repetido mucho, porque es común escucharlo al inicio de cada administración. Cada vez que se propone un programa social nuevo, y Andrés Manuel se ha hecho muchos programas nuevos, hay una fiscalización sistemática y con lupa a la forma en la que los beneficiarios de programas sociales utilizan el dinero de las transferencias del Estado, que en este caso son transferencias monetarias, ¿no? Entonces tenemos las noticias sobre los becarios gastaron el dinero en A, los de Jóvenes Construyendo Futuro en B, ¿no? Y hay notas y notas y notas. Esta es la primera vez que tenemos una visión de al menos 2 sexenios, aunque ya sabíamos desde 2015, y esto es muy importante decirlo, desde 2015 por cambios a la ley de transparencia y al código fiscal, ya es posible saber lo que sabemos 2007 a 2015 gracias a esta entrega, ya estaba en ley. Es decir, desde 2015 esta información está disponible con nombres, montos de a quién se le perdonan impuestos en México. Entonces, digamos, ahora lo que tenemos es una mirada mucho más grande desde 2007 hasta la fecha de a quién se le ha perdonado. Y esta es una mirada a la fiscalización de los más ricos, porque como bien dices, es el equivalente a un subsidio. Es como si fuera una transferencia, es el Estado renunciando a recibir ese dinero, que es el equivalente a entregárselo a estas personas, sí, claro, al bolsillo. Ellos se benefician de todo lo que hay, que hace el Estado, pero no lo pagan. Así es. A ver, vamos a hacer un corte. Bien. Y regresamos con esto, ¿sí? Por favor. Muy bien. Volvemos. Bueno, pero a ver, un tema muy importante es estas condonaciones, ¿qué consecuencias tienen hacia el futuro? ¿Qué es una condonación? No me quedó muy claro, que ya se establece como permanente. Sí, digamos, la diferencia clave entre condonación y cancelación es que la condonación es un perdón permanente de los impuestos. Impuestos y adeudos fiscales, es decir, todo lo que viene agregado después. Y la cancelación es una suspensión temporal del cobro, ya sea porque 1, no te encuentro, o 2, me sale más caro cobrarte que lo que voy a recuperar. Entonces, en términos llanos, es muy difícil recuperar el dinero que se condonó ya, a menos que se recurra a ciertos recursos jurídicos que están relacionados con juicios de lesividad del Estado. Entonces, digamos, es una puerta que en algún momento tendrá que explorar el gobierno mexicano si decide abrirla. A futuro, ahora mismo en el Senado se está discutiendo, ya pasó por diputados, está en el Senado, una reforma al artículo 28 constitucional que prohíbe las condonaciones fiscales. ¿Por qué es relevante? 1, porque plantea excepciones, y las excepciones son fundamentales porque las condonaciones fiscales no son necesariamente malas. De hecho, son un instrumento que fue creado para beneficiar a grupos muy particulares en caso de desastres naturales, crisis económicas, digamos, complicaciones en un sector en particular. Entonces, yo te digo, no me pagues los impuestos, úsalo para reinvertir, ¿no? Y hasta ahí va bien. El problema es que se pervirtió la herramienta, se utilizó para dar grandes perdones masivos
a contribuyentes, a los más grandes que no eran contribuyentes. damnificados propiamente. Que no necesitaban una condenación de este tipo, y eso es muy importante decirlo. Pero además, y esto es una cosa, retomo lo que decía hace rato sobre la competitividad fiscal, hay un mito difundido a todas luces sobre cómo estas condonaciones son necesarias para ayudar a los empresarios, que si no, no se atrae la inversión, si no, no se genera empleo, si no, no crece el país. No hay evidencia en México de que esto pase, de que condonar lleve a crecimiento y creación de Pero empleo. entiendo que además en Estados Unidos, no hace mucho Paul Krugman trató ese tema de Totalmente. los recortes Sobre todo y de con que el no había tema- evidencia de que hubiera habido ningún estímulo. Los paladines de la ortodoxia económica, que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, tienen evidencia diciendo los incentivos fiscales no sirven para generar empleo y crecimiento a largo plazo, a pesar de que atraigan inversión en el corto plazo. Entonces, ni los defensores del dogma más dogmático se atreven a decir con la evidencia en mano que esto pase. Ahora, solo déjame adelanto a un número que seguramente traes también en la cabeza de que cómo esto también no funciona o no da los resultados que se había pensado originalmente. Fue un esquema de perdón en 2007 y en 2013, y a pesar de eso, el perdón está pensado en vamos a dejar las cuentas claras y de aquí en adelante vamos a estar bien, ¿no? Pero resulta que hubo 1,335, me parece, 1,335. contribuyentes que se beneficiaron en el primer programa en 2007, y en 2013 volvieron a recibir condonaciones, ¿no? Y esos en conjunto sumaron 46,000, 47,000 millones de pesos. Esto te explica otra vez pues, la lógica de ese sistema, en el cual no se trata de dar un perdón para recaudar más y para emparejar las cosas, sino que se trata de un sistema que funciona de manera reiterada, ¿no? Y entonces, como pasó una vez, pasó otra vez, y si esa puerta sigue abierta, pues seguirá sucediendo, ¿no? Porque es un método sistemático de darle más recursos a quienes más tienen. Pero con la ley esto se supone que se contiene. Sí, se esperaría que con la reforma constitucional inicie un proceso de regulación que además toca otro nivel, que son los gobiernos subnacionales, ¿no? Es muy común escuchar a inicio de año, paga de manera anticipada y te voy a dar 25% de descuento en predial, tenencia, etc. etc. Sí, sí. Y no hay evidencia alguna que te diga que eso sirve para mejorar la recaudación. No tenemos evaluaciones de impacto en este país que digan, porque son estos temas que suenan muy aburridos, pero si no tenemos la evidencia, no tenemos los recibos para comprobar que lo que dicen es realmente lo que pasa, entonces estamos basando perdones de millones de pesos, miles de millones de pesos de impuestos en dogmas, en creencias y no en evidencia. Y esto se vuelve especialmente sensible en un país, como ya dijimos, con la recaudación tan baja como México, y además, como decía Leonardo, donde los perdones de impuestos se vuelven formas en las que el Estado mexicano no solo sostiene, sino que amplía las brechas de desigualdad de México. Y esto es grave. Estamos hablando de los países más desiguales del mundo, donde un grupo muy pequeño de la población, que estamos hablando de 100 empresarios, concentran una cuarta parte del Producto Interno Bruto del país. Entonces, darle perdones fiscales a quienes realmente no lo necesitan, y esto incluye a la clase política, a quienes han salido en las listas, a nuestra élite intelectual, a los famosos, a, digamos, todos los que han aparecido y que han resonado en los medios, claramente son personas que no necesitan Son favores una condonación. políticos. Son favores políticos. La verdad es que un análisis elemental diría, pues esos son favores políticos, no hay una racionalidad económica, ¿no? Así es, exactamente. En el listado, ahí son favores, ¿no? Personales. Claro, pero el tema es que no es un favor uno a uno, Eso. ¿no? Porque la corrupción individualizada Sí. está muy presente como en el imaginario colectivo, ¿no? Es que él tiene influencias y solo él se benefició. Y el tema acá es que no se trata de una relación de una persona nada más, sino es una clase política, una clase económica que tiene diferentes partidos, que tiene diferentes lugares de origen, que vive en todo el país, y que no necesita de esta relación individual con el político porque el sistema está diseñado para otorgarle beneficios. Así es. Entonces, O sea, ahí no fue a cambio de favores de ningún tipo Digamos que, satisfacían a un partido, a un gobierno. digamos que es sino un favor de más largo plazo, o sea, es una forma de cómo se construyó la sociedad originalmente, ¿no? O sea, nuestro pacto social postrevolucionario, pues está cimentado y está amalgamado por la corrupción y está amalgamado por estos grupos políticos que crecieron, pues de la mano con grupos empresariales que luego ya no logramos separar. Sí. Y entonces por eso ya no necesitas la relación de ahorita, con que lo que hizo tu abuelo. Pero a ver una cosa, ese fenómeno que algunos llamaban corporativismo, neocorporativismo, patrimonialismo, neopatrimonialismo,
sí supone relaciones personalizadas. Sí. O sea, pero- incluso hubo generaciones en la historia política de este país, generaciones que fueron de Ávila Camacho, de Miguel Alemán, generaciones de empresarios, generaciones de gente que se hicieron de bancos, se hicieron de una serie de cosas y que fueron producto de estas, o sea, sí había al final de cuentas había un vínculo, no que si se iba Ávila Camacho desaparecían los empresarios o si se iba Miguel Alemán, pero sí habían surgido de las relaciones personales y reproducían esas relaciones con los que venían, ¿no? Claro. O sea, yo no sé, después, por ejemplo, cuando Salinas hace toda esta venta de los bancos y todas estas cosas, no es Salinas, sí, fue Zedillo, pero, ¿cómo se llama? Todo esto de venta de empresas estatales y todas estas cosas, ¿no? Empezó con Miguel de la Madrid, siguió con Salinas, sí. Y, Sí. y ellos, pues repartieron a ciertos grupos, ¿no? Y se beneficiaron ciertos grupos. Es que sí tienen nombres y apellidos, o sea, hay que recordar, o sea, son los empresarios, ¿no? O sea, son los grandes empresarios del país, pero coincido con Leonardo, es una cosa sistémica, es decir, no es la visión clásica de corrupción que hemos tenido durante mucho tiempo, donde todo se hacía desde la ilegalidad. Aquí hay que recordar que todo de lo que estamos hablando está basado en la ley. O sea, estas condonaciones, estas cancelaciones existen porque la ley las ha permitido Pero históricamente. ¿cuál sería el mecanismo sistémico de esto? La captura política del Estado. Hay un contubernio cada vez más claro, y esto es muy importante decirlo. O sea, ellos capturaron al Estado. Sí, y además, porque además aquí es muy importante decirlo, esto no nada más se trata de los presidentes dando estos perdones, es el Ejecutivo Federal en complicidad del Poder Legislativo, porque aunque la iniciativa la presenta la ley, porque además las dos amnistías vienen en la Ley de Ingresos de la Federación de 2007 y 2013. La Ley de Ingresos de la Federación tiene que, 1, se presenta por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda. 2, la aprueba primero los diputados y 3, luego pasa por los senadores. Entonces estamos hablando de una clase política que perfectamente sabía qué implicaciones tenía, porque ya había pasado en 2007, una segunda amnistía fiscal en 2013, donde fue de todos los colores, diputados que dieron su fallo, o sea, que digamos emitieron su voto y que dijeron, sí, demos un programa de amnistía fiscal masiva. Pero ¿cuál sería, por ejemplo, el mecanismo de captura de ese Estado? Por ejemplo, ¿apoyaban campañas? Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común Sí. que las élites, Sí. particularmente empresariales, Sí. estatales, son los que tienen capturados a los senadores y a los diputados. Sí. Porque con el dinero es como ganan elecciones. Ya. Y entonces todo el mundo sabe que el senador de Kentucky puede llegar a un arreglo con el senador de Nueva York, aunque sean cosas tan diferentes como uno el maíz o cualquier otra cosa y el otro sus preocupaciones son las empresas de sistemas y lo que sea, porque llegan a un acuerdo de cómo benefician cada quien a sus propios. Pero aquí, ¿cómo funciona eso? ¿Hay una idea? Tenemos un destello por una declaración que hizo el entonces jefe del SAT, Aristóteles Núñez, sobre cómo el uso de estos instrumentos se relacionaba con una moneda de cambio para la reforma fiscal de 2013. No es coincidencia que el primer año de Peña, que se junta con el Pacto por México, que se junta con una reforma fiscal que se intentaba que fuera muy agresiva, terminó siendo bastante superficial, pero sí se metió con ciertos privilegios de las clases más altas. Estamos hablando de impuestos a dividendos, estamos hablando de impuestos a bebidas azucaradas, entonces tocaba intereses muy particulares y en una entrevista un par de años después, creo que ya no era jefe del SAT, suelta la declaración de que fue moneda de cambio, ahí da un destello de una forma de captura política. Está bien, déjame hacer estos cambios, yo con un instrumento opaco a todas luces te voy a permitir un perdón de impuestos, no me los pagues. Ahora, y los números que ya había mencionado también te dan cuenta de esto. ¿Quiénes son los beneficiarios? No es un beneficio que se reparte de manera homogénea, Eso. ¿no? 1% de los 7,000 contribuyentes que recibieron este perdón concentraron 49% de los recursos que se perdonaron. Es decir, tienes un grupo de personas de entre 7,000, 80 personas que reciben beneficios de miles de millones de pesos. Aquí sí son miles de millones de pesos. Entonces, no es lo mismo repartir esos ejemplo, perdones entre las por igual. Organizaciones empresariales, ¿no? Coparmex, a todos les vamos a ayudar. Sino... Por eso los 201 son muy interesantes relacionado con lo Sí. que acaba de decir Leonardo. Son 201 que tienen 100,443 millones de pesos. Si hacemos un promedio y decimos que a todos se les repartió por igual, a cada uno le tocan 500 millones de pesos de perdón.
Dada la dinámica de los 7.884, donde 80 concentran la mitad, de verdad, de nuevo, el 1% concentró la mitad del monto condonado, y esto es algo que la Auditoría Superior ya nos había dado luz al respecto. Pues nos podemos imaginar que incluso en los 201 amparados, que ese es otro mecanismo de captura, que es utilizar al sistema judicial en contubernio para poder ampararse y decir, a mí no me toquen, a mí no abren mi información. Esa es una forma de captura muy clara, ¿no? Utilizando el sistema judicial, estirando la liga de los recursos jurídicos para poder utilizarlos para esto. Pero ya nos da una idea, ¿no? 500 millones de pesos por empresa si se repartieran por igual las condonaciones. Evidentemente no va a ser así. Y va a haber grandes ganadores, grandes ganadores de miles de millones de pesos. Y vamos a hablar de unos cuantos que aún así van a tener unas condonaciones de impuestos de muchos millones de pesos. Déjame le sumo un número rápido, nada más para comparar de qué tamaño son esos beneficios y el sistema político. Este 1% concentra 58,000 millones de pesos, 85,000 millones de pesos. Los partidos políticos recibieron el año pasado, para toda su operación, 6,000 millones de pesos a nivel federal. Estos beneficios fiscales son 10 veces más que todo lo que se gasta en todo el país, en todos los partidos políticos. Entonces, es carísimo el sistema. Además, claro. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero muy interesante. A mí me gustaría regresar, los invito a discutir esta cuestión sistémica de la captura del Estado. Me parece que es fundamental para entender la política de este país. Perfecto. Les agradezco mucho que estén aquí. Nos vemos en la próxima.